Dice Mateo 27, versos 27 al 50. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: «Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios». Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «A Elías llama este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Oremos. Padre, gracias por esta porción, este relato tan importante y definitivo para la historia de la humanidad. Gracias por tu misericordia al dejar un registro que hoy podemos estudiar, escuchar y entender. Haznos capaces, haznos lo suficientemente hábiles para comprender el mensaje y aplicarlo responsablemente. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Esta es una de las partes medulares de la historia de la redención, y digo una de las partes porque, aunque es una parte muy, muy importante, el Evangelio no consiste solamente en la muerte de Cristo, sino también, como lo veremos en los próximos domingos, de manera de igual importancia, es su resurrección, ¿sí? Este relato ya no es un tipo o figura que se nos daba en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderitos, animales, machos cabríos, y estos tenían un significado: la sangre, el altar, la forma en la que debían ser asesinados o básicamente destazados sobre un altar. Todo ese tipo de cosas tenían un significado, apuntaban a algo. Bueno, hemos llegado a lo que todo eso apuntaba, a este relato. Esto es cierto, esto es verdad. Jesucristo fue un hombre de carne y hueso, y lo sigue siendo ahora resucitado a la diestra del Padre, pero en este momento era un hombre de carne y hueso. En vez de un corderito, se tomó a un hombre en un madero, ¿sí? En 2 postes de madera, sobre el cual se clavó y se laceró, se flageló,
se sacrificó, derramó su sangre. Esta es una realidad, no es una concepción, no es una ilustración, no es un tipo o figura. Hemos llegado al cumplimiento del concepto que se fraguó antes de la creación del mundo. Pedro posteriormente y Juan también nos dirán que este es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Esto ya había sido planeado. Hemos llegado a donde esto se cumplió. Jesús cumplió en su carne el sacrificio perfecto. Él es el Cordero definitivo que sí pudo satisfacer la ira del Padre. Y gracias a que esto sucedió, ustedes y yo hoy no tenemos que poner dinero para comprar un corderito y destazarlo aquí todos los domingos para hacer un ritual. No, esto fue suficiente para nunca más tener que volver a sacrificar animalitos. La ira del Padre fue satisfecha en su totalidad porque Jesucristo cumplió con esto. La historia de la redención encuentra en este relato, en este momento, su realización absoluta y contundente. Esto ya no es una ilustración, esto es la realidad. El Evangelio es definido en este relato. Por su crucifixión, Jesús removió la maldición que había sobre los creyentes. Él hizo una fusión de lo divino en lo humano. Él nos mostró esa prerrogativa real y al mismo tiempo de un siervo sufriente. Este es el corazón del Evangelio, la inauguración de una nueva humanidad, el modelo supremo de la ética cristiana y la ratificación de un nuevo pacto en el poder de Dios. ¿Será que, al igual que en todos los pasajes que hemos leído y siempre les pongo en sus bosquejos e inicio la prédica de esa manera, aquí hay una alusión al Evangelio, aquí está el Evangelio, este pasaje aquí está relatado? Pude ni siquiera haber hecho ninguna explicación acerca del Evangelio, porque solo el relato es la definición misma del Evangelio, el sacrificio de Jesucristo de manera inocente por los pecados de los creyentes. Amén. La crucifixión, seguro hemos oído algunas de estas cosas, por lo tanto he ido resumiendo algunos conceptos. En el contexto, la crucifixión era la forma de ejecución más vergonzosa que existía en el Imperio Romano. También era la forma de ejecución más dolorosa. No existía una tortura más grande que la crucifixión. Desnudo era exhibido, especialmente vergonzoso para los judíos en aquel lugar. El condenado era básicamente ahorcado, asfixiado por el peso de su cuerpo y finalmente moría de la deshidratación o de la asfixia. Este era considerado un criminal, era incapaz, porque algunas veces la crucifixión duraba varios días, era incapaz de sostener las necesidades fisiológicas que apenas le quedaban ya, ¿no? Lo que él excretaba de su cuerpo. Era incapaz de hacer eso y era obviamente sometido, previo a ser colgado en la cruz, a varias torturas, como ya lo vimos, que Pilato lo hizo con Jesús, lo mandó a flagelar, a latigar para después ser colgado en la cruz. A veces la víctima era atada a la cruz con cuerdas, pero en el caso de Cristo la Biblia nos habla de que Él no fue atado, Él fue clavado, ¿sí? Y a veces esos clavos no son de esos clavitos que uno compra en el Dollar City, ¿verdad? Chiquitos, no, sino que eran, a veces se le llama a estos pernos, ¿no? Que eran clavos gigantes, a los cuales Jesús le dice a Tomás, toca. Sí sucedió. O sea, fue atravesado en sus manos y en sus pies. Sus manos no quedaban libres para espantar los insectos que eran atraídos por toda la sangre y lo que él sacaba de su cuerpo por las heridas. El propio peso de la víctima empujaba
el cuerpo de la víctima colgado en la cruz hacia adelante, a una posición que finalmente le impedía respirar. Si no moría por la deshidratación, como les dije, moría por la asfixia. Una posición de pie en la cruz le permitía sostenerse durante un tiempo, pero tarde o temprano sus fuerzas se agotaban, duraban algunos días. En el caso de Cristo, los latigazos y la pasión, digamos, que sufrió, y el sufrimiento fue tan grande que realmente duró unas horas nada más antes de morir. Dice el texto que desnudaron a Jesús. Claramente una forma de humillación terrible, incluso para los mismos judíos. Los mismos judíos, si hubiesen estado a cargo de la crucifixión, ellos no hubieran hecho eso porque la ley en alguna medida les iba a prohibir eso. Las humillaciones acá Mateo las expone de manera detallada, ¿no? Un manto escarlata sobre él y una corona de espinas para burlarse sobre él, de él, una caña probablemente de bambú, la cual le pusieron como forma de un cetro, ¿no? Y se la quitaban y le pegaban en la cabeza. ¿Sos rey o no? ¿Sos rey o no? ¿Verdad? Y no digamos una falta absoluta de respeto al burlarse y a escupirle a Jesús en el rostro. Los soldados romanos podían obligar a cualquier persona a llevar una carga a cierta cantidad de pasos o cierta distancia, ¿no? Para ese momento, cuando Jesús llevaba el madero sobre sus hombros, que era la parte horizontal del madero, ¿no? El poste vertical ya estaba puesto en la cima del Gólgota, vamos a llegar a eso en un momento, y Jesús tenía que llevar el madero horizontal en el cual iba a ser clavado y posteriormente colgado. Pero para ese momento Jesús ya había sido lo suficientemente flagelado y maltratado que sus fuerzas se estaban acabando. Por lo tanto, obligaron a un tal Simón de Cirene a ayudarle a llevar el palo para llegar al Gólgota. Y entonces llegamos al Gólgota. Solamente ese lugar sería una prédica. Yo cuando enseño sobre la teología del pacto hago referencia a esto porque el Gólgota, ¿no? Como traduce la misma Biblia, significa el lugar de la calavera. Cuando dije que no iba a decir esto, pero lo voy a decir porque no me puedo callar. Cuando dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La profecía, ese es el protoevangelio, dice que Jesús heriría en la cabeza a Satanás, a la serpiente. Entonces, ¿se imaginan ustedes el Gólgota, que es el lugar de la calavera? Es la cabeza, digamos, de la forma de la cabeza de la muerte, ¿no? Del símbolo de la muerte. ¿Y dónde es clavada la cruz? Exactamente allí, en la cabeza de la muerte, en la cabeza del enemigo. Esto es algo maravilloso que podríamos ilustrar y explorar, pero nos va a llevar demasiado tiempo. Nuestro Señor fue crucificado fuera de Jerusalén. Aquí hay un detalle importante. Él fue juzgado y ejecutado por gentiles. ¿Recuerdan? Los judíos no podían ejecutar a alguien condenado a pena capital, por lo tanto, incitaron a los romanos, a los paganos, a los gentiles, para que ellos sacaran a Jesús de Jerusalén y lo llevaran a este lugar. El Gólgota está fuera de Jerusalén, ¿sí? Y esto es importante, porque Jesús fue llevado fuera de la fortaleza por la vía dolorosa, como dice aquel himno. Cuando Jesús fue llevado afuera es porque en el antiguo Israel se ejecutaban afuera a aquellos animales y personas de los cuales Dios había escondido el rostro. Dios escondía su rostro porque su rostro brillaba, digamos, en una forma poética de decirlo. El rostro de Jehová brillaba sobre su pueblo y sobre su ciudad, sobre Jerusalén. Fuera de ese lugar, el rostro de Dios no brillaba porque estaban los que estaban ahí, fuera de los que estaban
en el pacto. Ellos estaban excluidos del pacto. El rostro de Jehová no brillaba fuera de Jerusalén. Entonces esto es importante. Cuando Jesús es llevado al Gólgota, esto nos enseña algo. El rostro del Padre dejó de brillar sobre Jesús porque en ese momento Jesús se hizo maldición. Ustedes y yo no tenemos que experimentar esa luz apagada que Jesús sí experimentó. Cuando Jesús expiró, hubo una perturbación astronómica, dicen algunos comentaristas. Esto no es más que la oscuridad que descendió a la tierra. Y es exactamente esto. Es como que si Dios hubiese apagado el brillo de su rostro, porque en ese momento era momento de juicio. Hay de aquellos gentiles y paganos que tomaron la vida de nuestro Señor. De verdad, Jesús en su gran misericordia, cuando lo estaban clavando, dice: Padre, perdónalos porque de verdad estos no saben lo que están haciendo. Más glorificado sea nuestro Señor, porque es fiel a su palabra y cuyas profecías se cumplen al pie de la letra. Y aquí los voy a llevar, como teólogo bíblico, que a mí de verdad me parece muy importante. Los voy a conectar varias veces al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo estos momentos tan crudos de la crucifixión estaban anticipados. Generalmente predicamos de la crucifixión de una manera muy superficial, pero yo quería traer tal vez a la mesa la anticipación profética de esto. Si ustedes me acompañan al Salmo 69, verso 21, dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Varias partes de este relato de la crucifixión podrían ser construidos solo con los textos del Antiguo Testamento. Se cree que estas mezclas que algunos traducen como vinagre y no sé qué, y mojaban una esponja y con la punta de la lanza se la ponían a la víctima que estaba en la cruz colgado, se la ponían para que bebiera. Algunos creen, y es probable, no sé si alguno sabe de esos asuntos, pero yo simplemente lo vi en el contexto. Esas mezclas parecían ser una especie de narcótico que aplacaba un poco el dolor por toda la tortura que esta persona estaba sufriendo. Sin embargo, Mateo nos da este detalle importante. Yo creo que de verdad nos debe llamar la atención. Mateo dice que Jesús, comprometido con la agonía y el sufrimiento, sabiendo que esa flagelación, ese dolor y tortura eran necesarios para completar la obra salvífica, se rehusó a tomar ese narcótico. Se rehusó a tomar el vinagre y eso, porque dijo: este sufrimiento debe ser total en favor de aquellos que han sido elegidos. Vamos a adentrarnos más, ayúdame en la siguiente diapositiva, con el cumplimiento de la profecía. Salmo 22, versos 18. Recuerden que este salmo siempre lo leemos para la época de Semana Santa, ¿no? De la resurrección, de la crucifixión y la resurrección. Dice el Salmo 22, verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Créanme, dejé varios versos del Antiguo Testamento fuera de la predicación que hablan exactamente de lo que Mateo está relatando, pero me voy a los que son importantes, o los que creo yo son más relevantes para lo que estamos haciendo hoy. Mateo sigue conectando directamente el relato de la crucifixión con lo profetizado en el Antiguo Testamento. Jesús no fue atado ni clavado, Jesús no fue atado sino clavado de manos y pies a la cruz. Una vez crucificado, los soldados repartieron entre sí sus vestiduras. Esto podría haber sido, algunos comentaristas creen, una especie de gratificación de los soldados, una torcida recompensa de los verdugos. Por poner un ejemplo,
hay una compañía de soldados y entre ellos empiezan a decir, vos, ¿a cuántos has crucificado? Yo a 10, yo a 50, yo a 25. A ver, mostranos. Tengo 25 prendas de los 25 que he crucificado. Así, de manera torcida, ¿no? Como el Smiley, ¿va? ¿Por qué tenía tatuadas tantas lágrimas? Por todos los que se había tronado, ¿va? Por cada persona que se había tronado se tatuaba una lágrima. Es lo que estamos viendo acá. Mateo nos está diciendo, esto es una torcida gratificación de los verdugos. Estoy haciendo énfasis no solo en el cumplimiento de la profecía, sino en la agonía y el sufrimiento que Jesucristo, mis hermanos, pasó con tal de cumplir la obra salvífica en nuestro favor. Mateo nos recuerda entonces que esto sucedió tal como la profecía lo había anticipado. Se cree que un condenado a la cruz en aquel tiempo a veces cargaba también, aparte de cargar ese tablón, ¿no?, en el cual iba a ser colgado, cargaba o le ponían una placa en donde llevaba un título para identificarlo mientras estaba siendo crucificado. Frecuentemente ese título era escrito en una tablilla blanca con letras rojas o negras. El título que pusieron sobre la cabeza de Jesús una vez crucificado es una total ironía. ¿Por qué? Porque fue escrito en hebreo, en griego y en latín, y Pilato lo manda a poner en una frase: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Por qué Pilato mandó a poner esa placa sobre la cabeza de Jesús? Bueno, muchos comentaristas, y yo creo que es correcto, Pilato estaba buscando ofender a los judíos, a los líderes judíos. Ustedes me incitaron, decía Pilato, a crucificar a este hombre. ¿Quién? Dicho sea de paso, ya vimos que Pilato mismo creía que era inocente. Entonces, con tal de ofenderlos, dice, ustedes quieren que yo lo crucifique porque él dice que es el rey de los judíos y ustedes no creen que él sea el rey. Bueno, se los voy a crucificar y este es el título que le voy a poner para burlarse de los líderes judíos. Veamos cómo dice la Biblia, Juan 19, versos 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Aguántense. Esto es lo que yo voy a escribir. Porque Pilato logró ofender a los judíos. Logró burlarse de ellos. Ahora, aquí está la ironía. Cuando Pilato ofendió a los judíos con ese título, proclamó al mismo tiempo la verdad. Porque ese rótulo sobre Jesús es cierto. Él era y es el rey de los judíos. Para los judíos, la frase rey de los judíos también significaba Mesías. Así que la ofensa de Pilato a los judíos llevaba impresa la verdad que los judíos no podían negar. La realidad de Jesús como el hijo de la realeza divina y el siervo sufriente se entrelazan de una manera magnífica en esa imagen, en ese relato. Una vez Jesús crucificado con ese rótulo arriba, Él es tanto el rey como el siervo sufriente del cual Marcos nos escribe en su evangelio. Si para este punto todavía habían dudas, este letrero sobre la cabeza de Jesús en la cruz dejaba totalmente en claro y expuesto a los ojos de la historia el crimen de los judíos, del cual Pedro después reclama y dice, ustedes asesinaron al autor de la vida. Pilato expuso para que en la historia quedase registrado, los judíos cometieron el crimen más
atroz que cualquiera pudo haber cometido. Asesinaron al Hijo de Dios, el Rey de los judíos. Jesús es crucificado en medio de dos ladrones. Si se dan cuenta, el pasaje que hoy leímos es largo, ¿no? Bastante largo. Si hubiese hecho el ejercicio de siempre, que voy verso por verso explicando y conectando, no salimos. Así que me voy saltando porciones grandes. Jesús es crucificado en medio de dos ladrones. Pero si ustedes se recuerdan, hablamos de que aunque la Biblia al español traduce la palabra ladrones, realmente estos eran revolucionarios, probablemente compañeros de la revuelta junto con aquel Barrabás que se salvó en ese momento, ¿no? Porque en vez de Barrabás crucificaron a Jesús. Las personas que pasaban frente a Jesús ya crucificado y veían el letrero, le injuriaban, dice Mateo, y le meneaban la cabeza en símbolo de decepción y desprecio. Pasaban frente al Jesús resucitado y se le quedaban viendo y le hacían una mirada totalmente retadora. Y me hubiera gustado mucho meterme a las 3 declaraciones que Mateo registra y que la gente estuvo retando a Jesús en la cruz. Pero básicamente ese detalle fue también anticipado. Miren lo que dice el Antiguo Testamento. Salmo 22, verso 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ese reto de la gente viendo a Jesús crucificado, el profeta, el salmista nos había dicho, esto va a suceder, y exactamente así sucedió. Ahora, voy a repasar rápidamente la forma de las 3 que Mateo explica allí en este pasaje que leímos. Pero la estructura es simple. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Esa es básicamente la estructura de la injuria, del reto de la gente cuando Jesús está crucificado. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Yo les pregunto, a ver qué tan buenos estudiantes de la Biblia son. ¿Dónde han escuchado esa frase? ¿Alguien? En el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el... Satanás lo hace 3 veces. Mateo, yo creo, no por casualidad, registra 3 veces con diferentes palabras la misma estructura, el mismo reto, la misma tentación al Hijo de Dios. Las palabras de los líderes de Jesús en forma de reto, demandando arrogantemente evidencia. A ver, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Esa demanda arrogante de prueba y evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios son una copia exacta de la tentación de Satanás al Hijo de Dios. De nuevo vemos cómo las palabras de Jesús en un momento, el apóstol Juan registra y dice, ustedes no creen en mí porque ustedes son de su padre el diablo, exactamente demostrando el linaje que son los líderes judíos de su padre el diablo. Llegamos entonces, no puede ser, esa hora es, la muerte de Jesús, tal como las plagas de Egipto. ¿Se recuerdan cuál fue la plaga previa a la muerte de los primogénitos? ¿Se acuerdan? La 9ª plaga es la plaga de la oscuridad, donde no había luz en todo Egipto, no se podían ver. Mateo está de manera fantástica copiando las imágenes del juicio sobre Egipto y las está trayendo para que la veamos precisamente en la crucifixión. Tal como en las plagas de Egipto, la oscuridad precede a la muerte de los primogénitos. La hora 6ª es el mediodía y la hora 9ª es las 3 de la tarde, más o menos. Esto es lo que Mateo nos dice. Hubo oscuridad, dice Mateo, como un preludio a la muerte de Jesús. Tanto los judíos como los paganos creían que la oscuridad en el cielo, de repente, una oscuridad repentina, siempre era una señal
de malos augurios. De hecho, esto es hasta una imagen profética en el Antiguo Testamento. Vean cómo Mateo, Marcos, Juan y los demás escritores del Nuevo Testamento eran expertos en el Antiguo Testamento, jalando imágenes para que los lectores entiendan esto en su contexto. En el vibrante significado de la mentalidad de aquel momento, pongamos nuestros pies en esas sandalias y entendámoslo. Miren lo que dice Amós capítulo 8, verso 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. No es casualidad. De verdad dejo muchos detalles fuera que el Antiguo Testamento ya había dicho acerca de que Jesús sería crucificado y su significado. Es impresionante como tanto detalle de este relato está íntimamente ligado a la anticipación profética antiguo testamentaria. En el significado profético, la oscuridad era utilizada para expresar el juicio que se avecinaba. Claramente, el Padre estaba juzgando el pecado de sus elegidos en la persona de Cristo. Esta oscuridad nos dice que había un juicio que estaba tomando lugar muy severo desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. La muerte de Jesús relata en este pasaje que su muerte es una muerte vicaria, es decir, una muerte sustituta, la muerte en lugar de otro, en lugar de aquellos que pondrían nosotros su fe en Jesucristo. Debido al juicio del Padre, mis hermanos, el cual no llegamos a dimensionar. ¿Qué pasó del mediodía a las 3 de la tarde? No nos imaginamos. Estaba viendo yo una entrevista de Mel Gibson, porque Mel Gibson fue el que hizo la película de La Pasión de Cristo y ahora está haciendo la película de la Resurrección. Y en su entrevista él está diciendo que les está tomando mucho tiempo porque se están intentando imaginar ese momento después de la crucifixión. Y dice, estamos invirtiendo, y el cuate, debido a que se puso en contra de la agenda woke y todo lo demás, le inyectaron $1,000 millones, ¿verdad?, a su nueva casa de producción o no sé qué. El cuate tiene pisto para hacerlo y probablemente van a hacer algo que en la pantalla del cine, si es conveniente ir a verlo, ¿no? Lo vamos a ver y vamos a decir, ¡wow! Y nos va a impresionar tanto que de todas maneras se va a quedar corto de lo que probablemente surgió y sucedió en esas horas. De nuevo, me quedo muy corto al intentar explicar qué significa que el Padre haya derramado la ira sin diluir sobre Jesucristo. No nos imaginamos el terror y la angustia que en esa hora de oscuridad pudo haber pasado para que ninguno de nosotros tuviese que pasar por eso. Por eso es que es apropiado que Jesús gritara desesperadamente, Elí, Elí, lama sabactani. Y Jesús estaba citando el Salmo 22:1. ¿Por qué me has desamparado? David, en su situación, cuando él escribía estas palabras, David probablemente estaba siendo perseguido por Saúl, David estaba siendo apedreado, qué sé yo, David estaba corriendo por su muerte, y en algún momento David sintió que Dios lo había abandonado en una forma exagerada y poética. David escribe, ¿por qué me has desamparado? Pero el texto bíblico nos muestra que Dios nunca abandonó a David. David estaba haciendo uso de una exageración. Ahora, Jesús cita el Salmo 22 de una forma distinta. Jesús dice, David, vos sentiste que Dios te abandonó. Ahora te digo algo, dice Jesús, a mí el Padre
sí me abandonó. Porque si ese abandono no hubiese sucedido, nuestro pecado no hubiese sido juzgado. Hay que citar el Antiguo Testamento en su contexto. Cuando David escribe, ¿por qué me has abandonado?, el concepto que se entiende en el Salmo 22 es: los justos están siendo perseguidos, pero hay una esperanza de una reivindicación. Los justos serán vindicados a pesar de su tribulación y de las injusticias que hayan padecido. Bueno, Jesús cita claramente esto y vamos a llegar unos domingos después a ver cómo Jesucristo claramente es vindicado en la resurrección. Y el Nuevo Testamento se encarga de hablarnos de la reivindicación de Cristo, exaltándole hasta lo sumo, pero llegaremos a eso después. Mi punto es que las palabras de este Salmo 22, verso 1, encuentran un verdadero significado en este momento, cuando Jesús las cita, ya que tal como Pablo lo describe, Jesús fue hecho pecado, fue hecho maldición, y el Padre no podía tener ningún tipo de relación con el pecado. Por lo tanto, el Padre le dio la espalda a Jesús y lo abandonó. Mis hermanos, eso es algo que ninguno de nosotros ha experimentado y no experimentaremos porque hemos sido salvos. Por lo tanto, el grito de desesperación de Jesús debe ser entendido en su correcta proporción, aunque nuestra imaginación no nos alcance. Jesús fue abandonado por el Padre. Hemos escuchado innumerables sermones sobre la corona de espinas que pusieron en la cabeza de Jesús, haciendo énfasis en la agonía física y horrenda que fue la crucifixión. Pero miles de personas han muerto crucificadas. Y la historia registra que hay torturas más severas que las que Jesús experimentó. De manera física, hay gente que ha experimentado mayores dolores y torturas que la que Jesús experimentó. Pero una cosa podemos decir con certeza: ninguno de los torturados en la historia ha recibido la medida de la ira del Padre como Jesús la recibió. Cuando hablamos del sufrimiento de Cristo, no hablamos solo de su sufrimiento físico. Debemos ir más allá, a entender que el sufrimiento que Jesucristo experimentó fue total, no solamente físico. Tomás de Aquino, un pensador de la historia de la Iglesia, argumentaba que Jesús, a través de su ministerio terrenal, permaneció en un constante estado de íntima comunión con el Padre mientras caminó en esta tierra y obviamente después de su resurrección. Aquino especulaba que el concepto de la visión beatífica, que es la visión de la gloria descubierta de Dios, Dios desplegando su gloria y sus beneficios y sus bondades sobre una persona, es lo que Jesús experimentó los 33 años y medio que caminó sobre esta tierra hasta el momento en el que fue juzgado en la cruz. Jesús disfrutó cada minuto de su vida de la gloria del Padre hasta el momento de la crucifixión, cuando esa luz fue apagada. El mundo fue hundido en oscuridad y Cristo fue expuesto a la ira sin diluir del Padre, la ira pura. Yo pocas veces he trabajado con mis manos haciendo trabajo pesado. Las pocas veces que lo he hecho, porque pues mi trabajo es otra cosa, ¿no? Pero las pocas veces que lo he hecho, a veces he tratado con algunos materiales y líquidos que son poderosos. Por ejemplo, cuando trabajamos madera y hay que curarla o cosas por el estilo, o ciertos solventes y materiales, cuando lo hago, siempre lo hago con un montón de protección, ¿verdad? Y con alguien que sí sabe, ¿verdad? Porque yo no sé nada de eso.
Generalmente sigo con mi suegro y me dice, Willy, ten cuidado, vamos a trabajar con esto, pero ponete guantes, ponete lentes. Y ese líquido no hay que trabajarlo puro, siempre hay que disolverlo, porque puro es... Entonces hay materiales que son muy fuertes y no se pueden trabajar puros, hay que diluirlos. Ahora, cada vez que ustedes y yo, en algún momento, tal vez hemos experimentado la ira del Padre, siempre ha sido con mucha misericordia y suavecito, porque no aguantamos. Cuando la ira del Padre se derramó sobre Jesús, se derramó como uno de esos líquidos venenosos, destructivos, sin diluir. Pura la ira del Padre. Eso es algo que nosotros aún no entendemos. En la cruz, Jesús estuvo totalmente privado de la gracia y de la presencia del Padre, absolutamente separado de toda bendición del Padre. Jesús se hizo pecado y tomó sobre sí la maldición para que nosotros hoy fuésemos capaces de ver el rostro del Padre. El Padre le dio la espalda al Hijo para que la luz del rostro resplandeciera sobre nosotros. No es de sorprenderse que en aquel crudo momento Jesús, antes de entregar el Espíritu, gritara con todas sus fuerzas: ayúdame, Luis, consumado es. Nosotros no hubiésemos sido posibles de consumar esto. ¿Qué se consumó? ¿Su vida? ¿Su dolor por la corona de espinas? No, consumó la obra redentora que nadie más podía cumplir. Jesús tenía que recibir la maldición para que nosotros, su pueblo, pudiésemos experimentar la bendición definitiva. Y esa bendición definitiva se expone en una palabra: salvación. Esa es la bendición más grande que un ser humano puede recibir. Debido a que ustedes me quitaron tiempo para anunciarlo el retiro y todo lo demás, lo del campamento, hasta ahorita voy a llegar a algunas cuantas aplicaciones. Y créanme, cuando yo estaba visitando mis notas, puedo hablar de más de 25 aplicaciones, muchísimas de este relato, que en algún sentido no serían necesarias, pero creo que a pesar de agregar entendimiento sobre la crucifixión y la muerte de Cristo, creo que nos podemos ir con algunas herramientas para poner en práctica. Vamos a la primera: lidiar con el sufrimiento. Mis hermanos, el sufrimiento de Jesús fue real. Hemos hablado de esto en algunos otros pasajes. Jesús sufrió al punto de la agonía y la desesperación, al punto de la muerte. Jesús conoce el sufrimiento porque Él lo vivió en su propio cuerpo, siendo totalmente inocente. Ahora, cuando ustedes y yo sufrimos por X o Y circunstancia, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, porque nos dejó la patoja, el patojo, qué sé yo, el sufrimiento que ustedes hayan tenido, recuerden una cosa: cada vez que nosotros sufrimos, no sufrimos siendo inocentes. Aunque en nuestra revolución de sentimientos creamos y digamos, pero ¿por qué yo? Y nos agarre el espíritu de la novela mexicana: ¿por qué yo? Si en algún momento les agarra ese sentimiento, recuerden algo: ustedes y yo no somos inocentes. Nuestro sufrimiento siempre tiene probablemente una raíz y siempre tiene un propósito. ¿Cómo lidió Jesús con el sufrimiento? Callándose la boca. No murmuró. Nunca dijo: ojalá ese William, ojalá y se acuerde, porque miren todo lo que me está pasando. No. Jesús no era una mamá guatemalteca, ¿no? Jesús era el Hijo de Dios que sufrió en silencio. Esto no significa, mis hermanos, que cada vez que suframos por X o Y circunstancia nos aislemos y que nadie nos debe visitar. No. Pero sí nos debe incentivar a sufrir con una mejor actitud. Amén.
La segunda aplicación que creo yo es importante. ¿Por qué es todo este asunto de la crucifixión? Hay un punto importante. Dios aborrece el pecado. Existen personas hostiles al Evangelio que dicen que la crucifixión es algo primitivo y obsceno. ¿Por qué la siguen predicando? No tiene sentido, los ateos generalmente. Dicho sea de paso, cuando los ateos hacen esos cargos, tienen razón. La cruz es obscena, la imagen es obscena, es grotesca. ¿Saben por qué? Porque nuestro pecado es aún más grotesco y más horrendo. La cruz es obscena al igual que nuestro pecado, y hemos de recordar que nada de nuestro pecado es bonito, todo es horrible, y el hecho de que nuestros pecados y nuestras culpas hayan caído sobre la persona de Jesucristo hace que esa cruz sea obscena. La cruz nos enseña que Dios aborrece el pecado al punto de darle la espalda a su propio Hijo en favor de aquellos que son pecadores. Si algo debes de aprender acerca del relato de la cruz es a aborrecer el pecado, como el Padre aborrece el pecado, y no amarlo para mancharte constantemente en él y revolcarte en él y volver como el perro vuelve a su vómito, dice Proverbios. Si algo hemos de aprender en este relato es a aborrecer nuestro pecado. Nunca lo tomemos a la ligera. Ahora me voy a dar un salto hacia el otro espectro, el otro lado del relato de la cruz. Y vámonos a ver el poder de la cruz. Debido a que necesito terminar ya porque el tiempo se me fue. Isaías 53. Imagínense, hablé de la cruz y casi no hablé de Isaías. Si hubiera hablado de Isaías, aquí estaríamos 3 semanas. Isaías 53 profetizó la muerte de Cristo, pero no solamente eso, sino que profetizó el poder de esa crucifixión. Dice que en esa cruz Él llevó nuestras culpas, nuestras enfermedades, llevó nuestras cargas. De lo obsceno de la cruz, ahora veamos la belleza de la cruz. Que en esa cruz Él llevó nuestras enfermedades, nuestras cargas y nuestras culpas. Esto no significa que en el momento en el que yo crea en la cruz, entonces voy a ser totalmente sano y no hay enfermedad que me toque. No, probablemente vas a estar enfermo, pero este es el punto. Debido al poder de la cruz, aunque haya una enfermedad que te lleve a la tumba, debido a que Cristo fue crucificado, un día vas a resucitar y la enfermedad nunca más va a volver a tener poder en ti. Pero la belleza de la cruz hoy te recuerda que puedes cargar con el dolor de tus enfermedades con una esperanza que nadie más te puede dar. Ni la medicina, ni la ciencia, ni cualquier otra religión. La belleza de la cruz nos recuerda que la cruz tiene poder de manera eterna. Y por último, la más importante de las aplicaciones, pienso yo, el deber que tenemos de testificar de la cruz. 1 Corintios 2, verso 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Una vez hemos leído, hemos creído este relato, podemos decir que somos salvos por la eternidad. Y la ira del Padre no nos tocará porque esa ira fue derramada sobre Cristo. Por lo tanto, es nuestro deber testificar de esto. Es nuestro deber testificar a otros de la realidad y del poder de la cruz para salvación. Es nuestro deber avanzar en la evangelización, proclamando a Cristo y, como dijo Pablo, a este crucificado. Si hemos tenido el privilegio de leer, escuchar y entender el significado de la crucifixión, mis hermanos, no podemos, bajo ninguna circunstancia, no nos podemos callar de lo que la cruz es y de lo que significa. Si tú te callas después de haber entendido el mensaje de la cruz, vas a dar cuentas. Vamos a ser negligentes de nuestra
incapacidad para testificar. ¿Por qué? Porque tuvimos vergüenza. Es que yo no tenía amigos no cristianos. Es que yo no me muevo en círculos donde la gente no es cristiana. Yo de mi casa a la iglesia. No. Tú y yo sabemos que eso es mentira. No podemos bajo ninguna circunstancia decir, es que yo no tuve la oportunidad de testificar de la cruz de Cristo. Cristo fue crucificado públicamente para que tú públicamente hables de su fe. Él no fue crucificado públicamente para que tú vivas un cristianismo privado. Él fue crucificado públicamente para que tú vivas un cristianismo público. Ese es uno de los objetivos de la reunión dominical, la adoración pública. Hoy somos más responsables que nunca, porque hemos agregado entendimiento en nuestra mente y corazón a lo que la cruz significa. Si hoy que sabes más acerca de la cruz, sales de aquí y no hablas de ella, eres más responsable y vas a dar cuentas. No puede pasar esta semana sin que abramos nuestra boca y testifiquemos de Cristo y el poder de su muerte para salvación. Amén. Pongámonos de pie.